El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro y le dijo: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos todos, mi saludo a los que nos siguen a través de la televisión, de la radio y de los medios de comunicación. En el Evangelio de este domingo, el Señor nos va a decir, nos ha dicho, lo que es necesario para ser su discípulo. Lo que es necesario. Porque es el Señor el que pone las condiciones para que seamos sus discípulos. Yo no puedo ser discípulo de Cristo a mi manera, no, sino a la manera de Cristo. Por eso Él pone las condiciones. A veces escuchamos: yo soy católico, pero a mi manera. Yo creo, pero a mi manera. Bueno, pero aquí no se trata de que uno crea a su manera, sino que si quieres ser cristiano, tiene que ser a la manera de Cristo. Porque si no, te inventas tú tu propia religión, que te servirá para ti, pero nada más. Pero aunque admitas a Cristo y digas que crees en Dios y en la Virgen María, si no piensas como Dios y piensas como los hombres en otras cosas, pues fíjense lo que le dijo Jesús a San Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces, para vivir la verdadera religión, es lo mismo, con Cristo, es Cristo el que pone las condiciones. Y lo primero, la condición primera que pone Jesús es la de que creamos en Él como el Hijo de Dios. Cuando el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos van diciendo:
Pues unos que Juan Bautista, otros que Elías, uno de los profetas. Nah, eso no es Cristo. Y ustedes, y San Pedro dice, tú eres el Mesías. Eso es. Soy el Hijo de Dios, hecho hombre, engendrado por obra del Espíritu Santo en el bendito vientre de la Virgen María y nacido en Belén. Es Pedro, movido por su fe, el que da la verdadera identidad de Cristo. Tú eres el Mesías, el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. Sin eso nadie puede ser cristiano. Si uno no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, no es cristiano. Otra condición, seguir a Jesús, no solamente creer en Él, sino seguirlo. Por eso, una vez que Pedro, en nombre de todos, le dice a Jesús, tú eres el Mesías, ahora lo que les va a decir el Señor es, este es el camino. El mismo camino que yo voy a seguir es el que ustedes tienen que seguir. Y les habla por vez primera de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Toda la vida de Cristo, desde su concepción hasta su resurrección y ascensión al cielo, es una vida redentora, salvadora, pero especialmente su pasión, muerte y resurrección. El Señor, siguiendo la voluntad del Padre, va a deshacer el pecado y la muerte y todas las consecuencias que trajo el pecado de Adán y nuestros pecados personales, las va a revertir con su propia pasión, con su propio sufrimiento. El sufrimiento es un fruto del pecado. Por eso el Señor tiene que padecer, siendo Él inocente, uno por todos. La muerte del cuerpo es una consecuencia del pecado. Por eso el Señor tiene que pasar por la muerte, muerte de cruz, muerte ignominiosa, muerte reservada a los esclavos, a los terroristas, a los malhechores. El desprecio, la burla, los falsos juicios y todos esos pecados que hay en nuestra vida, el Señor los revierte sufriéndolos Él en su carne. Por eso les dice, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, porque el pecado ha traído mucho sufrimiento a la humanidad y trae mucho sufrimiento a la humanidad. Y por eso tiene que ser reprobado por las autoridades, por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y ser ejecutado. Y por eso la tremenda pasión del Señor y la muerte ignominiosa de la cruz. Era necesario, les dirá luego Jesús a los dos de Emaús, era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria. Y por eso también el Señor habla de la resurrección y al tercer día resucitará. Y se lo explicaba con toda claridad, dice el Evangelio. Este es el camino. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increpar a Jesús. ¿Ven? O sea, ni tú ni yo hemos sido los primeros de decirle a Dios que ha hecho las cosas mal. Ya San Pedro se lo dijo a Jesús. Eso no puede ser. Ese camino no. ¿No te recuerda esto, querido hermano, cuando tú también le dices a Dios, esto no, esto lo has hecho mal? Si eres Dios, ¿por qué permites esto? Si eres Dios, ¿por qué no arreglas esto? Como si Dios fuera nuestro albañil o nuestro gasfitero o nuestro electricista, ¿no? ¿Por qué no arreglas esto? San Pedro le dice a Jesús,
no, ese camino no. Y Jesús le tiene que reprender a San Pedro. Se volvió, lo miró y miró también a los discípulos como diciendo, esto que le digo a Pedro, se lo digo a todos y nos lo dice a nosotros también. Ponte detrás de mí, Satanás. Estás haciendo la función de Satanás. El Señor ya padeció esa tentación en el desierto, cuando el demonio le tentaba diciendo que no era necesario ni hacer ayuno, ni morir, ni padecer, que pues si es el Hijo de Dios, que haga así y ya todos convertidos y todos santos. Pero ese no es el camino, porque el Señor no quiere marionetas santas, quiere hijos de Dios libres, santos. Dios nos ha creado libres y Él mismo se arriesga a que le digamos no. Pero es que sin libertad no hay verdadero amor a Dios y no hay mérito. Nuestras buenas obras, como dice la segunda carta del apóstol Santiago, tienen mérito porque las hacemos desde la libertad, desde la conciencia, no como robots, sino como gente consciente, libre, con voluntad y capacidad de amar. Claro. Y esa libertad a veces nosotros la podemos emplear mal para el pecado, para hacer daño a los demás o para decirle a Dios no. Pero el Señor se arriesga a eso. Muchos quisieran que también ahora Dios cogiera su varita mágica y todos los hombres y mujeres del mundo buenos, pero serían robots, no serían personas, porque para eso tendría que quitarles la libertad. Claro, entonces se puso a increpar a San Pedro, y por eso le dijo a San Pedro, no, Pedro, estás muy equivocado, el camino es este, el camino es este. Si hay sufrimiento, hay muerte en el mundo, si hay insultos, si hay adulterios, si hay violencias, si hay robos, si hay pues todos los pecados que podamos decir, eso hay que revertirlo. El Padre me ha enviado para que yo revierta todo eso y viviéndolo en mi persona y ofreciéndolo al Padre en favor de toda la humanidad, se pueda dar la redención. Ay, esta Virgen de las Mercedes les faltan las cadenas, Ya, yo que iba a hacer referencia a las cadenas, Bueno, la Virgen de la Merced suele llevar unas cadenitas en sus manos. Son las cadenas que nos esclavizan, que son símbolo del pecado. Y son cadenas rotas, porque Jesucristo, con su sufrimiento, con su pasión, con su muerte y resurrección, ha roto las cadenas que nos ataban al diablo y al pecado. Y ya podemos vivir, y podemos vivir con el Señor y ser redimidos por Cristo. Y Merced, la Virgen de la Merced, pues se la simboliza también con esas cadenas rotas. El que ha roto las cadenas es el Señor. Bien, pues para esto era necesario que el Mesías padeciera. Y el Señor les habla de vida nueva, les habla de resurrección. Pero los discípulos, como nos ocurre a nosotros, muchas veces, a veces no atendían, y se quedaban solo con una parte. Y no se daban cuenta que el Señor les estaba hablando también de una victoria sobre el infierno y sobre el pecado, que la iba a lograr Él. Y cada uno de nosotros unidos a Él. Ahora, nosotros no podremos lograr esa victoria si no lo hacemos con Cristo.
¿eh? Y para eso nuestra vida tenemos que vivirla con Cristo. Y por eso luego el Señor nos dice, para ser discípulos míos, el que quiera venir en pos de mí, ¿ven? Primero dice el Señor, el que quiera. Que tú no quieres, bueno, pues, esa decisión de tu libertad, de tu inteligencia, de tu voluntad, traerá consecuencias, te gusten o no te gusten. Pero el Señor no obliga a nadie a que le siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Que se niegue a sí mismo. ¿Por qué dice el Señor esto? Que nos neguemos a nosotros mismos. Ahora que está tan de moda, tienes que ser tú mismo, tienes tú que seguir tus sueños, tú no hagas caso de lo que diga la gente, tú solo piensa en ti. Ahora que se induce tanto a los niños y a los jóvenes a vivir en el egoísmo, porque en definitiva eso es vivir en el egoísmo, a no atender ni a lo que Dios nos dice para nuestro bien y nuestra salvación, ni a atender tampoco a lo que puedan decir los padres o los profesores. Se invita mucho a la juventud ahora al individualismo, al egoísmo. En España hay ya más gente que vive sola que en familia. Son datos. Son datos. Hay más gente que vive sola que en familia. Y claro, y viene el Señor y dice, no, tienes que negarte a ti mismo porque el enemigo está dentro de ti. ¡Oh, qué barbaridad! Eso es muy negativo, pero es la realidad. El enemigo lo tenemos en casa y es el egoísmo, es el egoísmo. Y contra eso hemos de luchar, porque si el egoísmo se hace fuerte en nosotros, todo lo bueno que hay en nosotros no sale. Sale la maldad, sale el egoísmo, sale el no me importa nada, ni nadie, ni Dios, ni nada. Solo yo soy mi Dios. Yo hago lo que quiero, lo que me da la gana. Sale todo eso. Por eso muchos sociólogos dicen que se está dando un fenómeno en la juventud en el siglo XXI y es el poco compromiso que tienen los jóvenes con su sociedad y con su familia, porque solo les importa lo suyo. Y una señal de ese egoísmo que no solo se da en los jóvenes, sino que se puede dar en todos nosotros, es pasar horas y horas mirándose a sí mismo en el celular. Vivimos mirando la pantallita. Vivimos esclavizados a la pantallita. La pantallita va donde vamos a todas partes, incluso en la misa, faltando al respeto de Dios y de los demás, mirando la pantallita, viviendo en un mundo virtual, no real. Como después de pasar horas y horas mirando la pantallita, ¿qué compromiso voy a tener yo con los demás? Uno. Si además me dan todo lo que yo necesito, no tengo que luchar por nada. ¿Y cuántos niños y jóvenes en nuestras ciudades tienen poco que esforzarse? Algunos sí tendrán que esforzarse. ¿Qué diferencia a los que viven en el campo, que tienen que esforzarse para ir al colegio, caminando varias horas, por ejemplo? Y aquí los padres protectores llevan a su hijito a 2 cuadras ya en motocar, ¿no? Se les ha olvidado que ellos tenían que caminar para ir al colegio. Y claro, pues tanta protección hacia la gente débil y egoísta, porque no se la prepara para afrontar el sufrimiento, que es a lo que viene el Señor en el Evangelio de hoy.
El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz. La cruz es un símbolo de todo lo que nos hace sufrir, porque el sufrimiento existe y está ahí en la vida, para creyentes y para no creyentes, para todos. Y una persona que no sabe manejar, que no sabe gestionar el sufrimiento, será un auténtico amargado toda la vida. Si no aprendemos a sufrir, ¿qué hacemos con el sufrimiento? Pues muchos, la solución es me suicido, claro. Y por eso los suicidios están subiendo y ningún gobierno dice nada, ni en el Perú ni en ningún estado, porque es reconocer un gran fracaso de esta civilización de muerte en la que nos encontramos. Claro, cuando uno no sabe afrontar el dolor, el sufrimiento, la contrariedad, pues se quita la vida, porque piensa que así no va a poder vivir. Y el Señor dice, no, hay que cargar con la cruz, hay que cargar. Lo que ahora a ti mismo te hace sufrir en tu cuerpo o en tu espíritu, sufrimiento físico o moral o espiritual o de relación con las personas, porque a veces nuestra cruz es la relación con las mismas personas de la familia. A veces tu cruz puede ser tu esposa, tu esposo, pueden ser tus hijos, o pueden ser tus padres, o un profesor, un vecino. Pues sí, a veces son las personas. Y el Señor dice que tome su cruz y me siga, porque no se puede tomar la cruz sin Cristo. Una cruz sin Cristo es un instrumento simplemente de dolor. Por eso los católicos siempre ponemos la cruz con el Señor, porque una cruz sola no deja de ser un instrumento de dolor. Con Cristo se puede convertir en una ocasión de amor, y esa es la diferencia. ¿Ven? Pues son las condiciones que pone el Señor. Para el que quiere seguir a Cristo, Jesucristo tiene que ser el centro de su vida y todo tiene que girar en torno a Cristo, no en torno a uno mismo, sino en torno a Cristo. Y Él mismo, su persona, gira en torno al Señor. Como los planetas giran en torno al Sol, así nosotros en torno a la luz, que es Cristo. Así lo vivió María. Ahora se va a honrar con 9 días a la Virgen María en la advocación de la gracia, de la merced, de la misericordia, que eso significa merced, gracia, misericordia. Si la honramos solo con los labios, pero nuestro corazón no va a cambiar ni así, pues no sirve de nada ese culto que damos al Señor y a la Virgen si no hay una disposición de querer aprender de Nuestra Señora, de nuestra Madre, que el Señor nos la ha dado como Señora nuestra, como Madre nuestra, y ella mejor que nadie nos enseña el camino, que es Cristo. Podemos saber cosas de ella, podemos rezarle incluso, pero si no seguimos el mismo camino que ella siguió, que es el de Cristo, ¿de qué nos sirve? Si no hay ninguna intención de decir, no, es que yo en la novena de la Virgen de la Merced le voy a pedir al Señor la gracia de que cuando acabe la novena yo sea mejor cristiano de lo que soy actualmente, en mi manera de pensar, para no pensar como los hombres, sino como Dios, y en mi manera de sentir, y en mi manera de obrar, y para que mi fe no sea una fe muerta, sino una fe que se convierte en obras de amor, en obras de caridad, en obras de misericordia.
Si no tenemos esa intención, queridos hermanos, se quedará todo en un acto externo. ¿Y qué dice Dios de los actos externos que no se hacen con corazón? Porque es un culto vacío. Así lo decía ya el Señor en el profeta Isaías. Ustedes me dan un culto vacío, un culto solo con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No vale la pena. Ahora, si tú te planteas la novena como un aprender de María, entonces sí vale la pena. Pues le pedimos eso al Señor y a la Santísima Virgen, que estos días de novena y de celebración de Nuestra Señora de la Merced, pues sean para que ella interceda por nosotros y nosotros nos decidamos a seguir mejor al Señor de lo que lo hacemos actualmente. Que así sea.